Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Feliz día a todas las madres. Esto es algo que instituyó el mundo, ¿sí? Con un propósito comercial, francamente. Día de la madre, día del padre, día del niño. ¿Sí? Hay que aumentar las ventas. Pero está bien celebrar, festejar, hacerse regalos, ¿no? Pero aún está mejor convivir en familia, porque uno habla de madre y lo primero que viene a la imagen es la imagen de una familia, ¿no? Sin madre no hay familia y sin familia no hay madre. ¿Es así o no es así? Amén. Y la Biblia está llena de consejos para la familia, llena de consejos para las madres, para los hijos, para los esposos, para los padres. Y tratamos de rescatar algunos de esos consejos. El Señor es amplio en amor y misericordia y quiere hablar a tu vida. Y antes que nada quiero hacer un reconocimiento a la mujer. El mismo Señor Jesucristo, cuando Él llegó a la tierra, a este mundo, vino en una época donde la mujer y los niños eran muy relegados de la sociedad, los dejaban muy aparte, no tenían ni voz ni voto. Y por el contrario de lo que esta sociedad moderna está diciendo, el Señor Jesucristo vino a ponderar a la mujer, ¿sí? Y a ponderar a los niños. Si usted lee el Evangelio, se encuentra que el Señor Jesucristo le dio un lugar especial y particular a la mujer y a los niños sobre todo, cuando en aquella época no se les daba ni voz ni voto a la mujer, sino que el Señor vino justamente a poner las cosas en su lugar. Incluso el apóstol Pablo, escribiendo en una de sus cartas, dijo que ya no hay ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que somos todos iguales delante del Señor. O sea que justamente todo el Nuevo Testamento habla de una igualdad, ¿sí? Entre hombres y mujeres. Somos todos iguales delante de Dios. No hay nadie que sea superior delante de Dios, porque Dios nos ama por misericordia, por gracia. Y la gracia es algo que vos recibís, pero no lo merecés, ¿sí? El perdón que viene de parte de Dios es algo que recibimos de Él, pero no lo merecemos. No es por alguna obra que hayamos hecho. No es como nosotros solemos criar a nuestros hijos. Si te portás bien,
te voy a regalar una golosina. Pero si te portás mal, te voy a dar un chirlo. Eso se llama recompensa y juicio, ¿no? El Señor no, el Señor te ama. Y punto. Y no hay nada bueno que puedas hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada malo que puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios te sigue amando. Y eso es una condición ecuánime para todos, para cada uno de nosotros, niños, adultos, mayores, para todos, hombre, mujer, Dios nos ama. Por eso dice el evangelista San Juan que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas pueda acceder a la vida eterna. Y antes que nada hay un proverbio muy reconocido, que es el último proverbio, el proverbio 31, que habla de la mujer, ¿sí? De la mujer de ejemplo. Y yo quiero leerles para empezar, justamente para honrar a las mujeres en este día, porque las que no son madres son potencialmente madres, ¿sí? Así que quisiera leerles una parte del proverbio, algunos versículos nada más. Proverbio 31, versículo 10 en adelante, dice así en el nombre de Jesús: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no le faltarán ganancias. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Sigue diciendo, versículo 17, decidida, se ciñe la cintura, pues sus brazos están fuertes para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios, no se apaga su lámpara en la noche. Con sus manos sostiene el telar y con sus dedos maneja el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Prepara las mantas para su cama, se viste de lana color púrpura y tela de lino fino. Su esposo es respetado en las puertas de la ciudad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerzas y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera es la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y en las puertas de las ciudades sean alabadas sus obras. Eso es lo que Dios ve para vos, mujer. Eso es lo que Dios tiene proyectado para tu vida. Y si prestás atención, encontramos que hay toda una familia, sus hijos, su esposo, que está confiado en esa mujer que está al frente de un hogar, al frente del cuidado de su familia. Y si indagan un poco más, se dan cuenta que hasta ella está
involucrada en los negocios de la casa. Y dice que es prosperado el negocio de esa mujer porque lo hace con sabiduría. Esa es la mujer virtuosa, a la que cada una de ustedes puede aspirar. Pero bueno, estas mujeres suelen estar al frente de un reino, porque el Proverbio 14 dice que la mujer sabia es la que edifica su casa. Así que muchachos, varones, vos que te creíste que eras el que ponías los ladrillos en tu casa, no es así, ¿sí? La mujer sabia es la que edifica, la que sostiene el hogar. Y se ha dicho que cada hogar es un mundo, o cada hogar es un reino. ¿Y qué pasa cuando en un reino hay conflictos? ¿Qué pasa cuando en un hogar hay conflictos? ¿Qué pasa cuando en una casa hay conflictos? Se producen divisiones. El mismo Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos al respecto de la unidad, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 24 al 25, dice así: si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. O sea que si mi casa, tu casa está dividida, difícil se pueda sostener en pie. Sigue diciendo el versículo 25, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Ahora bien, yo sé que en tu casa no hay discusiones, no hay conflictos, como en la mía. Es que me están tratando de mentiroso, ¿no? Me están tratando de mentiroso. Es verdad, no podemos negarlo. No podemos negarlo, tanto en las familias cristianas como en las familias no cristianas. Hay conflictos. ¿Y saben qué? Siempre va a haber conflicto. Porque el conflicto, una de las cosas que hace, y que nadie lo sabe, el conflicto te hace madurar. El conflicto te hace crecer. El conflicto te hace entender dónde están tus límites y dónde están los límites del otro. El conflicto te hace entender cuáles son tus privilegios y cuáles son tus obligaciones. Y esto es para hijos, padres, esposas, suegras, suegros, ¿sí? Todos tienen que conocer sus límites. Todos tienen que conocer sus obligaciones y sus responsabilidades. Incluso algunos que viven con los abuelos o comparten mucho tiempo con los abuelos, siempre va a haber conflicto. Porque gracias a Dios no somos robots. Gracias a Dios no tenemos un chip donde nos programan el método de conducta, sino que somos libres de tomar decisiones. Así que decirle al que está a tu lado, sos libre de tomar decisiones. Que me ames, decirle que me ames, depende de vos. Es una decisión que vos me ames, ¿sí? Y en la Biblia encontramos un montón de conceptos, de consejos con respecto al concepto de la convivencia. ¿A cuántos les gusta convivir? ¿A cuántos les gusta vivir con otros? ¿Sí? Hay a veces que decís, tierra, trágame, me quiero en un hoyo. ¿Dónde está la primer cueva que ahí quiero pasar el día? ¿Verdad? Pero Dios te creó como un ser sociable, ¿sí? Somos hechos a imagen de Dios y Dios es un ser creador. Y Él creó a la humanidad, ¿sí? Porque quiere gloriarse en la humanidad, Él quiere bendecir a la humanidad. Entonces Dios implantó ese gen en cada uno de nosotros. Nosotros somos seres que tenemos que convivir con otros. Si vos tenés una actitud de ermitaño, de apartarte de la sociedad, hay algo que no estás disfrutando de las bendiciones de Dios. Hay algo que no estás disfrutando porque el ser humano que Dios creó alrededor tuyo, lo creó para que vos lo disfrutes y el otro te disfrute a vos, ¿sí? Manteniendo y respetando los límites y las obligaciones. Y en una familia, viviendo bajo un mismo techo, es lo que sucede. Cada uno de nosotros queremos
imponernos con nuestros deseos, ¿no? Y nosotros los varones decimos, acá se hace lo que dice el padre, el jefe de la familia, ¿no? Y por ahí, si es una mujer que conoce la Biblia, dice, sí, pero no te olvides que el Señor dijo que la mujer sabia edifica la casa. Así que yo también tengo mi voz y mi voto, puede decir la mujer. Y de eso la Biblia tiene muchos consejos con respecto a cómo deben de llevarse las relaciones entre padres, hijos y padres, y entre el matrimonio. Y entre esos consejos encontramos que el apóstol Pablo le escribe a toda una iglesia, la iglesia que está en Éfeso, de las relaciones entre los hijos y los padres, por ejemplo. ¿Cuántos hijos hay acá? Obviamente, somos todos hijos porque todos sabemos que de un repollo no naciste, ¿sí? Ni tampoco te trajo la cigüeña. Eras muy pesado para que la cigüeña te traiga, entonces, ¿no es cierto? Naciste porque Dios determinó que estés en este mundo. Salmo 139. Si quieres saber las bendiciones de Dios y saber el plan que Dios tiene para tu vida, yo hoy no te lo voy a leer, pero agendátelo por ahí, léete el Salmo 139. Y ahí vas a entender que sos un propósito de Dios. Dice así el apóstol Pablo en Éfeso, capítulo 6, versículo 1 al 4, dice, hijos, levanten las manos todos los hijos. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. A ver todos los hijos que levantaron la mano. El apóstol aconsejó, obedezcan en el Señor a sus padres porque eso es justo. Y muchos queremos seguir la justicia. Muchos, los jóvenes sobre todo, los adolescentes, ellos quieren hacer justicia. Para ellos está todo mal y ellos quieren imponer su justicia. Y está bien, porque es parte del crecimiento, de la formación del ser humano. Y entonces ahí es donde se encuentran con el choque, que papá pone límites, que mamá pone límites, que hay un tiempo para dormir, que hay un tiempo para comer, que hay un tiempo para estudiar y hay un tiempo para no ver tele. Bueno, que ya la tele pasó de moda, ¿no? Hay un tiempo para las redes sociales y todo eso, ¿sí? La verdad que yo la vez pasada miraba una publicidad que daban en la década del 90, ¿sí? De un auto, ¿no? Donde se la mostraba a mi hijo y mi hijo se quedó sorprendido porque dice, yo nunca la vi. Y no, porque no es de tu época. ¿No es cierto? El Renault Clio, que el conductor tenía un diálogo con el diablo, ¿no? Y el diablo le dice, vos no sabés nada de la vida. Y el conductor le dice, y vos no sabés nada de autos, ¿no? Mírenla, búsquenla, está muy buena la publicidad. Pero bueno, me emocioné porque digo, nosotros esperábamos el corte publicitario para ver lo que sucedía en las publicidades. Y así es, mis hermanos, que debemos de cada uno de nosotros reconocer el límite que tenemos, el privilegio y la responsabilidad que tenemos en nuestro hogar. ¿Cuántos saben que tenemos responsabilidades en nuestra propia casa? ¿Sí? Todos tenemos responsabilidades en nuestra propia casa. Sigue diciendo, el apóstol le habló a los hijos y le sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y escuchen la promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y obtengas una larga vida en la tierra. Hijos, ¿cuántos quieren que las cosas les vayan bien? Bueno, tenés una clave. Hoy te acabo de dar una clave, una pequeña clave. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y querés que te diga una cosa? Vos podés decir, como también lo puedo decir yo no tengo a mi padre, no está vivo. Sí, tengo a mi madre, pobrecita que está con una demencia senil, a veces me reconoce y a veces no, pero yo la tengo que honrar igual, a ella y a la memoria de mi padre. Porque van a decir, ¿y este hijo de quién es? ¿Cómo lo habrán educado? ¿Cómo lo habrán formado?
Entonces mi testimonio de vida va a hablar de mis padres. Entonces con mi testimonio de vida también honro a mis padres. Sigue diciendo el versículo 4, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cuántos padres hay acá? Bueno, quedó claro, ¿no? No hagan enojar a sus hijos. Y ahora los hijos con esta se lo anotaron, se lo agendaron, y donde el viejo y la vieja vengan a decirte algo, mirá que dice que no me tenés que hacer enojar y me estoy empezando a enojar. No te hagas el vivo, te voy a decir yo. ¿Sí? No te hagas el vivo, porque el versículo empieza diciendo que no te tengo que hacer enojar, pero que te tengo que instruir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Y si la palabra de Dios establece que hay límites, hay límites. ¿Sí? ¿Y quiénes son los dueños de tu casa? ¿Dónde vivís? Papá. Entonces, papá y mamá. Y ellos son los reyes. ¿No? Yo a veces le digo a mis hijos, yo soy el soberano acá. Yo tomo las decisiones. Junto con tu madre, tomo las decisiones. ¿No? Y al mayorcito le digo, si no gusta, valijita, puertita, búsquese otro reino. Pero acá gobernamos mi esposa y yo. Pero vamos a ir más adelante, porque eso de gobernamos en casa también tiene que ver con qué es lo que Dios quiere para tu casa, para tu reino, porque Dios te permite gobernar en tu propio reino. Y ahora sí, hablamos un poco también el mismo apóstol Pablo, le habla a la iglesia de Éfeso con respecto a los esposos y a las esposas. ¿Cuántas esposas hay acá? ¿Cuántos esposos hay acá? ¿Sí? Habemos unos cuantos y otros somos proyectos. Yo creo que estoy progresando de a poco. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios, versículo 22 al 25, dice, esposas, pero quiero que escuchen bien y que presten atención, porque a veces malinterpretamos la palabra de Dios, ¿sí? Por eso aclaré de entrada de que Dios, el Señor, a través del Señor Jesucristo, vino a igualar la situación entre hombres y mujeres, ¿sí? Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿A quién se tienen que someter? A sus propios esposos. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esa aclaración? A sus propios esposos. Porque no tiene que haber terceros. Eso queda claro, ¿no? No tiene que haber terceros. Yo me debo a mi esposa y mi esposa se debe a mí. ¿Sí? No hay otro esposo y otra esposa. Somos el uno del otro. Dice, sométanse a sus propios esposos como al Señor. O sea, como al Señor es como a Dios. Yo a Dios lo respeto. A Dios no le insulto. A Dios no le revoleo el palo de amasar. A Dios no le revoleo los platos. Y si le cocino a Dios, se lo voy a cocinar crudo, quemado, ¿cómo se lo voy a cocinar? Pero acá el apóstol está hablando del sometimiento de una forma agradable, porque yo a Dios me someto porque quiero, me someto porque me es grato someterme a Dios. Y someterme a Dios quiere decir hacer su voluntad de acuerdo a su palabra, de acuerdo al mensaje que Dios establece. Y como Dios nos creó a nosotros, Él sabe lo mejor que nos conviene a nosotros. Y Él creó al hombre y a la mujer. A su imagen dice que los creó, ¿no? Y si vamos ahí al libro de Génesis, dice que cuando ya estaban los dos ahí juntos, les dijo, fructificad y multiplicar, ¿no es cierto? Y siempre les digo yo, nosotros nos quedamos solamente con el multiplicar, ¿no? Y queremos tener hijos, pero Él dijo primero fructificar, ¿sí? Seamos personas fructíferas y tengamos hijos, ¿sí? Y ahí el Señor inauguró
estableció la familia. La familia es una institución creada por Dios. Y como es algo creado por Dios, siempre va a haber el que le toca ir abajo, Satanás, el Señor Jesús lo reprenda, que va a ir en contra de la familia. Por eso es que las familias hoy están tan vapuleadas. Pero tranquilos, si vos encomendás en las manos de Dios tu familia y le haces caso al consejo de la palabra de Dios, te vas a encontrar con muchas bendiciones para tu hogar. Y hayas llegado al Señor como hayas llegado, Él puede hacer todas las cosas nuevas. Sigue diciendo, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Ahí el Señor está comparando al esposo con Cristo, porque Cristo fue capaz de entregar su propia vida para salvación de la humanidad. Entonces dice, bueno, esposos, esposa, sometete a tu marido así como lo haces con el Señor y como tu marido debe de responder con vos como el Señor lo hizo. Así que hombres, muchachos, no nos agrandemos. No nos creamos que nosotros somos los que llegamos a casa y acá llegué yo y por qué no está la comida hecha y esto y lo otro. Bueno, así como el Señor atiende a su iglesia, así como el Señor atiende a sus redimidos, así como el Señor atiende a los que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, así nosotros, los hombres, debemos de atender a nuestra familia. Porque acá el apóstol lo está dejando bien claro. ¿Sí? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, los hombres son la cabeza del hogar, los responsables. Porque leímos el proverbio, si no la palabra se contradice, leímos el proverbio 31 y habla que la esposa maneja negocios. Habla que el marido está bien visto, ¿por qué? Porque la esposa le da el respaldo. Porque ella maneja los negocios, maneja la economía, ¿sí? Las mujeres son personas que pueden pensar y aún mejor que los hombres. Y no porque haya desventaja, somos todos iguales, ¿sí? Pero aprendamos a interpretar lo que dice la palabra de Dios. No está diciendo de que el marido es el autoritario, el mandamás de la casa. Está diciendo que así como Cristo tiene responsabilidades para con la iglesia, la cuida, la mima, la guarda, la sana, le da sanidad espiritual, así es el esposo lo que tiene que hacer con su casa, con su hogar. Sigue diciendo el apóstol, versículo 25, dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellas. Así que nosotros, los esposos, tenemos que estar dispuestos a hacer cualquier sacrificio que haya que hacer, así como Cristo lo hizo por la iglesia, con tal de que nuestra familia esté en pie. Por eso es mutuo, es un trabajo en equipo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, una familia dividida no puede perdurar. Tiene que haber armonía. Conflictos va a haber, hay que encontrar la forma de ir resolviendo esos conflictos. Y para liderar bien una familia, y vamos a ver si aceleramos un poco, para liderar bien una familia, tenemos que aprender el concepto del Señor Jesús. Y hay algo que me llama la atención del Señor Jesús, que allá en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 70, dice que Él eligió a sus 12 discípulos, y entre los cuales estaba Judas, el que tenía un diablo dentro. Así lo dice, ¿sí? Te lo voy a leer yo. ¿No los escogí yo a ustedes 12? Respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. ¿Hablando de quién? De Judas mismo.
Él decidió llamar a Judas para discipularlo durante 3 años. 3 años discipulando a Judas, sabiendo desde el día que lo eligió que ese lo iba a traicionar. 3 años. Y en aquella época, el maestro trabajaba con los discípulos, viviendo prácticamente con los discípulos. ¿Sí? Convivían permanentemente con los discípulos. Era noche, mañana, tarde, durante 3 años. Y durante 3 años el Señor Jesús le dio de comer a Judas, lo hizo partícipe de los milagros a Judas, lo mandó a Judas a sanar, cuando fueron los 72, a sanar a las personas por los diferentes pueblos, diciendo, ir y anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Lo trató igual que a los demás. Mientras el Señor Jesús los estuvo discipulando, a Pedro, que le entregó la llave de los cielos, y a Judas, que lo iba a engañar para que después lo crucificaran, los trató igual. Igual. No hizo diferencia. Cuando le lavó los pies, se los lavó a Judas también, como a Pedro. No hizo ninguna diferencia. Y él sabía de que ese lo iba a traicionar. Ahora, bueno, ¿cómo está la situación en casa? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? ¿Tenemos determinados privilegios hacia alguien y hacia otro? Ojo, que esto tiene que ver también con que algunos merecen recompensa, ¿no? Porque cada cual es digno de acceder al fruto de su trabajo, al fruto de su esfuerzo, que eso es otra cosa. Pero posibilidades las tienen que tener todos por igual en casa. ¿Amén? Gloria al Señor. Y esto me lleva a una conclusión, que el Señor Jesucristo practicó la tolerancia. ¿Vos te imaginás lavándole los pies al que te va a traicionar? ¿Al que te va a mandar a la cruz? ¿Te lo imaginás? Y yo, Maxi, o sobre todo el viejo Maxi, y capaz que el de hoy también, yo le lavo los pies y, si total me vas a traicionar. ¿O no? ¿No lo harías vos también? Pero el Señor lo trató igual, no hizo ninguna diferencia. Nadie se enteró de que Judas lo traicionaba hasta el día que Judas lo traicionó. Y eso se llama tolerancia. Ser tolerante. Qué poco que se practica hoy en día en la familia la tolerancia. Y vamos a desmenuzar un poquitito esta palabra de ser tolerante, ¿no? Porque yo te voy a decir, por falta de tolerancia, hoy se rompen los matrimonios. Por falta de tolerancia, los hijos se van de casa con un portazo. Por falta de tolerancia, se rompen sociedades. Por falta de tolerancia, las personas dejan de congregarse. Por falta de tolerancia. Tan importante la tolerancia. Y encontré que ser tolerante tiene varios significados y encontré muchos sinónimos. Y entre los sinónimos que encontré, elegí algunos para comentártelos. Sinónimos de tolerante. ¿Cuántos quieren ser tolerantes? Yo quiero empezar a ser más tolerante. ¿No? Cuesta ser tolerante, cuesta, pero el Señor Jesucristo pudo ser tolerante 3 años con quien lo iba a traicionar. Tolerante, un sinónimo es comprensivo. Podemos ser comprensivos con todo nuestro hogar, comprensivos con los esposos, con las esposas con los esposos, los padres con los hijos con los padres. Tenemos que ser comprensivos. Tenemos que aprender a tolerar todo lo que pasa. Y esto no quiere decir no disciplinar. Esto no quiere decir no me gusta lo que estás haciendo, no decirlo. Sí, podés decirlo, pero con el afán de que la
casa, que el hogar crezca. Que tu comentario sea edificante, no destructivo. Porque cuando perdemos la tolerancia, nuestro comentario enseguida es destructivo. Queremos sacar la guadaña y frac, 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 frac. A este le voy a enseñar quién soy yo. Esta lo va a aprender. Yo soy el esposo. ¿Quién se cree esta que soy yo? ¿No? Y no se trata de eso. Estás con la mujer que decidiste amar y decidiste compartir toda la vida. Estás con el hombre que decidiste amar y compartir toda la vida. Hijos, esos son los padres que Dios decidió que tuvieran. Padres, esos son los hijos que Dios te dio en responsabilidad acá en la tierra. Entonces la tolerancia tiene que ver con ser comprensivos, ¿sí? Muchas veces no podemos decir todo que sí ni todo que no como padres. Hijos no siempre te van a decir que sí y no siempre te van a decir que no. Otro sinónimo es abierto. Tenemos que ser abiertos para escuchar a nuestra familia sin ningún tipo de prejuicio. Hijos, aprendan a escuchar a sus padres. Padres, aprendamos a escuchar a nuestros hijos. Cónyuges, aprendamos a escucharnos unos a otros. Necesitamos ser abiertos sin elevar prejuicio. Nosotros los padres, y esto creo que la mayoría de los padres me van a dar la razón, cuando nuestros hijos vienen a hablar con nosotros, mirá, yo ya esa ya la pasé. Dijo 2 palabras. Y le dijimos, mirá, eso yo ya la pasé, 53 años, estas canas, ¿por qué te pensás que las peino? Yo ya las pasé, yo ya las sé. Pero pará, no me dejaste escuchar. Dejá que hable. Dejá que te cuente. Hijos, escuchen a sus padres. Lean el libro de Proverbios. Está lleno de estos consejos. ¿Sí? Tu padre justamente te dice las cosas porque ella se dio la pera contra el piso, como dicen los jóvenes. Ya se la dieron. Entonces tenemos que ser abiertos sin ningún tipo de prejuicio. Escuchar sin prejuicio. Otro sinónimo es ser respetuoso. Respetar cuando se dan opiniones. Tu hijo nació, lo criaste, pero es un ente aparte a vos. Puede tener algunos rasgos parecidos, pero puede pensar totalmente diferente a vos. Puede tener una perspectiva de la vida diferente a la tuya. Entonces debemos de ser respetuosos de sus ideas y confiar en Dios. Como padres debemos de confiar en Dios. Si le diste una buena educación, a su momento esa educación va a dar fruto. Si guiaste a tus hijos de acuerdo a los preceptos del Evangelio, eso va a dar fruto. Pero respetemos. Hijos, respeten a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, porque las cosas te van a salir bien. Ser flexibles es otro sinónimo de tolerancia. Y bueno, lo que ya les dije, no siempre vamos a decir todo que sí, ni siempre vamos a decir todo que no. Un obispo una vez me dijo, a los hijos no le podemos decir todo que sí para dejarlos contentos, porque los dañamos. Le hacemos que las cosas sean muy fáciles y no aprenden a ganar las cosas y no aprenden a darle valor a las cosas. Pero tampoco le podemos decir todo que no, porque así como el Señor tuvo gracia y misericordia con nosotros, ¿sí? Nosotros también tenemos que tener gracia y misericordia con nuestros hijos. Pacientes es otro sinónimo. ¿Cuántos quieren ser pacientes? Ahora el Señor te va a dar pruebas, Te aviso, Vos levantaste la mano, el Señor te va a dar pruebas. Yo le pido al Señor, Señor, con la paciencia que tengo, ayúdame a tolerar. Porque más paciencia pedimos, más pruebas vas a tener para ser paciente. Pero tenemos que ser pacientes con todo. Hermanos, yo
puedo ver cómo las personas, por instruirlas, por acompañarlas y ser pacientes, las personas empiezan a cambiar. Y esto puede suceder en tu casa. No dejes de instruir, no dejemos de dialogar. ¿Saben lo que es dialogar? Dialogar es tener una conversación donde hay un ida y vuelta. ¿Sí? Yo hablo, el otro me escucha, comprende. No como siempre haces, que mientras escuchás al otro vos ya estás, ya tengo picante acá la respuesta, ya sé lo que te voy a decir. No, eso no es dialogar. Es escuchar razonando lo que el otro dice. ¿Sí? Y a veces conviene, tomate este consejo, a veces conviene que el otro hable y te cuente y te cuente y te cuente, porque en tanto que te cuente y te habla, te termina dando la solución a su propio problema. Pero claro, somos intolerantes, no tenemos paciencia y queremos largar. Pero no, hay que dialogar, hay que ser pacientes y dialogar. Dijo el mismo apóstol Pablo en 2 de Timoteo, Pablo le habla a un discípulo que él tiene, un alumno que él tiene, un joven. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Levanten la mano, somos todos jóvenes. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, traducción lenguaje actual, dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. ¿Cuántos cobardes hay acá? Ninguno. Bien. Entonces estamos empezándonos a llenar del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder ¿para qué te da poder? Para amar a los demás. Ay, Señor, dame fuerza para amar a este porque yo... Sí, pedísele a Dios que Él te va a dar la fuerza, te va a dar poder a través de su Espíritu Santo para amar a los demás. Y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Porque a veces dicen, está bien, pastor, todo lo que usted está diciendo hoy está espectacular. En su casa puede ser que pase. En mi casa está llena de conflictos, ¿eh? Los invito una semanita a casa. Y después ustedes me invitan una semanita a la de ustedes. ¿Sí? Los mismos conflictos que pasas vos, paso yo. Todos pasamos por conflicto. Entonces vos podés decir, no, pero eso está bien, puede ser que esté bien, pero no. Hay que clamar a Dios y Dios te va a fortalecer para poder amar a todos y ser tolerante con todos y poder vivir una buena vida cristiana. Hay una expectativa de Dios para nosotros. Dios tiene expectativas para vos. ¿Vos tenés expectativas con tus hijos? ¿Tenés expectativas con tu cónyuge? ¿Tenés expectativas con los que viven en tu casa, en tu hogar? Yo creo que sí. ¿Tenés expectativas con tu propia vida? Yo quiero llegar a alcanzar, ser. De mi hijo quiero que sea tal o cual. Tengo expectativas. Dios también tiene expectativas con vos. Imagínate que Dios es un Dios grande. Es el Dios del universo. ¿Cómo será la expectativa de Dios? Grande. ¿Y cómo es que Dios, pese a lo miserable que soy yo, vos tenés expectativa conmigo? Mirá lo que soy yo. Sí, Dios tiene expectativas con vos. Porque Él cree en lo que Él creó. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, Dios los ama mucho a ustedes. Decirle al que está a tu lado, ¿escuchaste? Dios te ama mucho. Dios te ama mucho. Y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Los que estamos acá somos elegidos para formar parte del pueblo de Dios. Sos elegido. Y cuando se vayan sumando otros, porque el ejemplo de tu vida va a hacer que otros se sumen, van a ser elegidos. Sigue diciendo, por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás.
Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Son palabras nada más, pero qué difícil ponerlas en práctica, ¿no? Humildes, buenos, amables y pacientes. Ay, pastor, qué difícil tarea me da para arrancar la semana, ¿eh? La verdad que sí, pero el Espíritu de Dios es el que te da poder. No te ha dado un espíritu de cobardía, sino que con el Espíritu de Dios lo vas a poder alcanzar. Nosotros nos gusta gozar del perdón de los demás. Ahora, ¿te gusta perdonar a los demás? A mí me gusta que me perdonen, ¿no? Hoy llegué tarde. ¿Me perdonan? No le queda otra, sos el pastor. ¿Sí? Pero pastor, usted me tiene que perdonar. El Señor nos tiene que dar la fortaleza para perdonar y sentirnos perdonados. Decir al que está a tu lado, hoy te vas a ir perdonado. Hoy nos vamos a ir de acá perdonados. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, sean tolerantes los unos con los otros y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. No esperes que te vengan a pedir perdón. Perdoná, aunque no te vengan a pedir perdón. Cuando vos no perdonás, empezás a andar encorvado, porque cargas con una mochila. Un peso espiritual se carga sobre tu vida por falta de perdón. Y como vos no perdonás, no aceptás de que Dios te perdona. Como vos no perdonás, no podés entender de que Dios te está perdonando. Entonces cargas con una mochila y vas así, te vas cada vez más aplatado. Y hay alguien que te va a decir, ¿viste? Que se llama Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda. Te va a decir, ¿viste? Vos no podés perdonar. Entonces Dios no te va a perdonar. Cuando Dios ya te perdonó, en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo ya perdonó todos nuestros pecados. Pero como nosotros no le creemos, nos cuesta perdonar. Tenemos que perdonar para poder creer en el perdón de Dios. Nosotros, como responsables de nuestra familia, tenemos que aprender esto, de que el Señor tiene que ser el gobernante, la guía de nuestro hogar. Y el Señor tuvo un encuentro después de haber resucitado con un hombre llamado Pedro, el cual lo abandonó. Ese que hace un rato te dije que el Señor le dio la llave de los cielos, en el momento más crucial del Señor lo abandonó. Le dijo, yo no sé quién es ese Jesús. No, pero vos estabas con ellos. No, yo no sé nada. 3 veces. Y después, ¿qué hizo? Abandonó el Evangelio, abandonó la iglesia. El Señor Jesús, bienaventurado, le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque sobre este fundamento que acabas de declarar, he de edificar mi iglesia. Y después, al momento más crucial del Señor, cuando más necesitaba de sus amigos, lo abandonó y dejó la iglesia. Dejó la iglesia. Pedro dejó la iglesia, abandonó el Evangelio. Y allá fue el Señor, después de resucitado, a llamarlo. Deja de pescar otra vez, Pedro, vení, que me tengo que reconciliar con vos. Vení que te quiero mostrar de que yo no te guardo rencor. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a ir a buscar a aquella persona y pedirle perdón? Y si no está, poderla perdonar igual. Aunque no esté, perdonala. Habla con tu Dios, tené un diálogo con el Señor. Y decir, Señor, necesito perdonar, necesito restaurar mi vida. El Señor quiere que recibas la bendición que tiene para tu hogar. Y para eso necesitamos restablecer la comunión de Dios en nuestro hogar. Hay cosas que a nosotros los hombres, hoy es el Día de la Madre, pero vieron que estamos hablando de la familia. Y los hombres somos parte también fundamental de la familia. ¿Sí? Así, hay un proverbio que dice que la mujer
es columna del hogar. ¿Sí? El hombre es la cabeza, pero cabeza sin columna no anda, ¿eh? No se sostiene. Entonces son un equipo, son un equipo. Y a nosotros los hombres, no sé qué pasará con muchos de ustedes, pero yo les voy a hablar por mí. A mí me gusta crecer. No crecer, dirán, con razón es tan alto, pastor. No, no tiene que ver con eso. No, me gusta crecer en todo sentido. Crecer en mi conocimiento espiritual, crecer en mis experiencias con Dios, crecer económicamente, tener un buen pasar, ¿sí? Ver la gloria de Dios en todas las áreas de mi vida. Así me gusta vivir a mí. Ver a Dios en todas las áreas de mi vida. Hay un cantante que decía, yo quiero tener 1 millón de amigos, creo que era Roberto Carlos. ¿Sí? Bueno, a mí me encanta tener amigos. Quiero tener amigos por todo el mundo, no por todos lados. Por todo el mundo me gustaría tener amigos. Quiero crecer en todos los aspectos de mi vida. Así que, varones, no sé cómo sos vos. Me gusta el asadito, me gusta la pesca, me gusta la camioneta, me gusta ir y venir. Y por eso nunca me quedo quieto. ¿Sí? Son muy pocas las veces que me quedo quieto. Pero encontré que hay algo que puede retener mi oración. Cuando yo le pido a Dios que me bendiga, encontré que hay algo que traba mi oración. Y lo encontré en la Biblia. No necesité un ángel que venga y me lo revele. Con leer la Biblia lo encontré. Y esto lo escribió justamente el apóstol Pedro, aquel que tuvo esa reconciliación con el Señor después de haberlo abandonado. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, de igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, es decir, con su esposa. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. ¡Wow! O sea que cada vez que yo maltrato a mi esposa, el Señor me cierra la puerta de mis oraciones. ¿Cuántos varones hay acá? ¿Querés que el Señor te bendiga? ¿Querés que el Señor escuche? Y aún aquellos que no están casados, ojo, porque siempre hay una mujer a tu lado. Porque acá el apóstol está hablando de la vida conyugal y está hablando de las mujeres como el vaso más frágil. ¿Sí? Debemos de respetarlas y tratarlas bien. Ahora, todo esto, ¿cómo se logra, pastor? Usted me está planteando un ideal en mi casa y yo lo quiero. No me da la formulita, voy, tiro la bombita en casa y que todo se transforme. Sí, toma, acá tengo. No, no es así. Todo hay que trabajarlo, hay que formarse, hay que esforzarse y sobre todas las cosas hay que determinarse, ser determinado. Decir al que está a tu lado, tenés que ser determinado. Y determinado quiere decir que vos hoy te vas con una tarea a tu casa y no va a haber nada ni nadie que te distraiga de tu determinación. Porque estás determinado. La situación en mi casa, en mi hogar, va a cambiar. Vamos a ser una familia que honre a Cristo. Va a cambiar. Es difícil, pero me determiné. Porque ni bien te lo propongas, va a empezar el diablo a querer darte una zancadilla. ¿Sí? Para los que no saben, zancadilla es meterte el pie para que te caiga. ¿No? Palabra antigua que la tengo metida y me quedo ahí. Pero el diablo va a querer molestarte. Vos vas a ir y vas a llegar a casa y vas a tratar a todos. Ay, vengo de la iglesia, una paz, un amor. Sí, vos venís de la iglesia, pero acá no hay que comer, Paz de Cristo. Jesús me ama y te ama también. Determinado. Hay que ser determinado.
Un líder en el Antiguo Testamento, Josué, capítulo 24, versículo 14 al 15, él se encontró con una situación al frente de todo un pueblo, al frente de toda una nación. La nación estaba dudando a qué Dios servir y a qué Dios no servir. ¿Seguir al Señor, creador de todo el universo, o seguir a los dioses paganos? Pero Josué se determinó y les dijo lo siguiente: por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Una nación teniendo dudas, pero un hombre estaba determinado. Se las dejó bien clarita. Ustedes decidan. Yo les digo, sirvan al Señor. Abandonen su vieja vida, abandonen su viejo carácter, abandonen su vieja forma de tratarse unos al otro y sirvan al Señor. Pero la decisión es de ustedes, dijo él. Ustedes deciden. Les aviso, mi parte, mi casa, mi hogar y yo le vamos a servir al Señor. Eso se llama determinación. No importa que haya una nación en contra, no importa que haya una nación que dude, mi casa y yo serviremos al Señor. Ahora bien, me podrás decir, pastor, hay muchos conflictos en mi vida presente, en el pasado, tengo cosas que resolver. Tengo cosas que me vienen atosigando durante años y años y años y situaciones que no he podido resolver. Hoy es el día para resolver esas cosas. Hoy es el día. En la Biblia, en el libro de Génesis, hay una historia de dos hermanos, Jacob y Esaú, que tuvieron un conflicto entre ellos. Uno, Jacob, el que luego fue Israel, lo traicionó a Esaú, lo engañó, le mintió y eso le costó la primogenitura, lo que hizo que Jacob huyera. Y allá el Señor trató con Jacob, lo bendijo y todo lo que tocaba a Jacob era bendecido y todo le iba bien y todo le iba viento en popa. Trabajó por una esposa, después lo engañaron a él porque él engañó. Lo que se siembra, se cosecha. ¿Sí? Él lo aguantó, siguió trabajando por la mujer que amaba, la amó con todo su corazón, formó su familia, tuvo problemas con su suegro, que su suegro no le quería dar su parte porque no le había pagado, lo resolvió con el Señor, la ayuda del Señor, todo, pero él, por más bendecido que estaba, por más próspero que estaba, tenía un conflicto sin resolver que venía durante años, que era el perdón que él necesitaba de su hermano Esaú. Había un engaño que él le había hecho y necesitaba resolverlo. Y hoy es el día en que vos vas a resolver tus problemas en tu familia. Y no estoy hablando de problemas económicos, estoy hablando de aquellos problemas emocionales, aquellos conflictos sin resolver, aquella falta de perdón que no pudiste dar, aquella falta de perdón que no te dieron. Hoy es el día que lo vas a resolver. Y dice la historia que este hombre, Esaú, esto está en Génesis 33, versículos 9 al 10, dice que él hizo todo, Jacob hizo todo para encontrarse con Esaú. Le tenía miedo porque su hermano también había crecido
y era poderoso y tenía hombres de guerra y le tenía miedo. Mi hermano me va a mandar a matar. Entonces, como él se enteró que se iban a cruzar por el camino, le mandó delante regalos y ganado. Vayan, le dijo a su sirviente, llévenle y díganle a mi hermano que eso se lo regalo todo. Hasta que se encontraron. Y dijo, no, yo no quiero nada de lo que vos tenés. Le dijo Esaú. No, pero yo quiero. Necesitaba Jacob recibir el perdón de su hermano. Y fíjense lo que sucede. Versículo 9 del capítulo 33. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob. Si he logrado que me trates bien, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Y yo te lo quiero explicar un poco mejor. Cuando Jacob recibe el perdón de su hermano, cuando recibe ese perdón, él sintió la mano de Dios, él sintió la presencia de Dios. Él tocó el cielo. ¿Vieron cuando decimos nosotros, no sabés, eso estuvo, sentí que tocaba el cielo? Él tocó el cielo cuando recibió el perdón. Cuando su conflicto del pasado quedó resuelto, él pudo ver el rostro de Dios en quien era su conflicto. Y ahí tenés vos tus conflictos con tu pasado, tus conflictos con tu presente, tus conflictos en tu familia, tus conflictos en la parentela. Es necesario que perdonemos y entreguemos todo en las manos de Dios. ¿Y sabés qué va a suceder? Vas a ver el mover de Dios en tu familia. Vas a ver el mover de Dios en tu familia. Y es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que vos puedas experimentar las bendiciones de Dios. Esa falta de perdón, esa falta de restitución con esas personas es la que no te está dejando ver la bendición completa en tu hogar. Jacob le iba todo bien, económicamente, pum para arriba, bienes, tenía de todo. Podía vender todo su ganado y se compraba una ciudad, pero un conflicto sin resolver no lo dejaba en paz. Tan solo. Y es en la única parte de la historia de él donde él dice, ver tu rostro es como ver a Dios, cuando él pudo reconciliarse con su hermano. Así que mis queridos amigos y hermanos, en el Día de la Familia, quiero decirte que este es el tiempo que Dios preparó. Esta mañana no es una casualidad. El mensaje no es una casualidad. Dios lo preparó para que haya restitución familiar en tu hogar, con tus hijos, con tu cónyuge, parientes, aún con aquellos que ya no están, forman parte de esta vida. Necesitas soltar y perdonar. Así que te invito a que te pongas de pie y que puedas escuchar bien lo que te voy a decir. Es tan importante escuchar las instrucciones que salen desde acá, que puedas pasar acá al frente de forma ordenada y que le traigas tu conflicto a Dios y que ores por ese conflicto. Que ores por conflicto, digo yo, porque puede tener nombre ese conflicto, puede tener situaciones ese conflicto, puede lo que más te esté carcomiendo tu vida, que vos sientas que el Señor te habló hoy, puedas traer y tener esa conversación con Dios, ese diálogo con Dios y entregárselo a Dios y decirle al Señor que te querés sentir desligado de ese peso, que querés restaurar esa relación, así como lo hizo Jacob con su hermano Esaú, que a través de ese perdón él pudo ver el rostro de Dios
en la cara del conflicto. Que vos puedas ver el rostro de Dios en la cara del conflicto.